casa materna. Entonces no lo vas a recuperar eso. Tu mano ven acá, ¿No es este? No, es una recuperación. Sí, 3, me parece, a ver, ábrelo. Buenas tardes. En primer lugar quería agradecer la oportunidad de presentar este estudio. Este es un trabajo que se hizo en forma coordinada con UNICEF y UNFPA, y también lo coordinamos en el Ministerio de Salud con la Dirección General de Promoción de la Salud y con la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. Este estudio se realizó hace un año, casi va a ser, y se presentó al Ministerio de Salud después de que se obtuvieron los resultados, como para promover cambios en cómo se venía implementando las casas de espera materna. Lo que nos motivó a hacer este estudio fueron varias razones. Primero, había un primer reporte de la Defensoría del Pueblo que daba razón de algunos problemas que estaban existiendo y algunas necesidades en relación a las casas de espera materna. Por otro lado, teníamos varios rumores de que algunas casas maternas no estaban funcionando y que estaban teniendo también algunos problemas de financiamiento. Por ello, coincidimos en esta intención de ver qué es lo que estaba pasando en las casas de espera materna con UNICEF, e hicimos dos estudios en realidad en uno, ¿no? Uno era identificar cuáles estaban siendo las barreras de acceso que estaban teniendo las casas de espera para su funcionamiento, y por otro lado, cuánto costaba mantener una casa materna. Se juntaron estos dos estudios, como menciono. Inicialmente nos hubiese gustado, lo planteamos para hacerlo en 4 regiones, pero por problemas de tiempo y presupuesto solamente se realizó en la región de Cusco y Ayacucho, pero haciendo hincapié que en la región del Cusco nos interesaba saber también, o sea, que en ambas regiones, se cubriera tanto la zona de sierra como la de selva, porque van a ver ustedes también que hay un comportamiento diferenciado, o sea, hay mucho más casas de espera en la zona sierra y casi no hay casas de espera en la selva. Entonces vamos a hacer una revisión de los antecedentes, un poco de qué es lo que dice la norma en relación a cómo deben funcionar las casas de espera, cuáles son las barreras de acceso que se han encontrado, el estudio de costos, cuáles son los resultados que arroja este estudio, algunas propuestas con respecto a lo que podría ser la sostenibilidad, las conclusiones y recomendaciones. Solamente para mencionar que, bueno, el Perú ha hecho grandes esfuerzos por reducir la mortalidad materna. Dentro de esos esfuerzos reconocemos los que se han hecho en el Ministerio de Salud en relación a las casas de espera, a la adecuación cultural del parto, con el parto vertical. Nosotros recogemos, y quiero poner bastante énfasis en eso, reconocemos que las casas de espera es una buena estrategia. Y la idea de hacer este estudio es ver cómo podemos mejorar. Creo que eso es una premisa con la cual queremos comenzar a presentar los resultados. Nosotros creemos, y es más, confirmamos con el estudio que es una estrategia que hay que mantener. ¿Qué dice la norma técnica? Que fue el punto de partida, ¿no? La norma técnica establece que cuáles son los enfoques que debe tener la casa materna. Debe cumplir con criterios de interculturalidad, debe involucrar a los actores locales, ¿no? Deben formarse algunos comités de gestión local, y debe haber una participación de las autoridades locales antes de implementarse la casa de espera materna.
Este documento al interior del Ministerio fue muy discutido, casi se tomaron 2 años de discusión, diferentes gestiones en la Dirección de Promoción de la Salud, hasta que finalmente fue aprobado, ¿no? Sin embargo, cabe mencionar 2 particularidades de este documento, que si bien es un documento que norma las casas maternas, finalmente las casas maternas no pertenecen al sector salud, de acuerdo a este documento técnico. Y segundo problema que nosotros encontramos es que en ningún momento se menciona cómo se va a financiar la casa materna. Entonces se hablan de una serie de procesos organizativos, parcialmente administrativos, pero de ninguna manera el Ministerio de Salud hace suyo esta extensión digamos, un poco de los servicios, y como menciono, tampoco atiende ni señala claramente quién es el encargado del financiamiento. Entonces, como mencionaba al inicio de la exposición, nosotros nos planteamos los siguientes objetivos en este estudio, ¿no? Primero era identificar cuáles eran las barreras de acceso que tenían las personas para digamos, poder alojarse en las casas maternas, costear la implementación, estadía y mantenimiento de las casas maternas y proponer algunas estrategias de sostenibilidad bajo un modelo de participación ciudadana y gestión comunal. En la metodología se realizaron una serie de entrevistas, ¿no?, abiertas tanto a funcionarios de las direcciones de salud, a prestadores de salud que estaban directamente involucrados con la atención de las casas maternas, a población que se había atendido, que había, digamos, permanecido en las casas, a sus familiares, a algunos líderes de las organizaciones de la zona, y también se entrevistó a mujeres que no habían hecho uso de las casas maternas. Se construyeron una serie de instrumentos para estas entrevistas, que fue principalmente un estudio más cualitativo, y para el recojo de la información del costeo se elaboraron algunas, digamos, instrumentos, porque fue bastante difícil contar con esta información, porque más adelante van a ver que no se cuentan con registros de las casas maternas. O sea, es muy difícil saber cuántas mujeres estuvieron en las casas, cuántos días permanecieron, con quiénes estuvieron. Esta información se tuvo que reconstruir digamos, de una manera retrospectiva, porque no existía en las casas, ¿no? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales, ¿no? O sea, muy resumidos en este momento, y luego vamos a entrar en detalles en ellos. Se reconoce que la casa materna ha promovido los partos institucionales. Esto es lo que dicen los proveedores de salud, ¿no? Y que indirectamente, o sea, porque eso tampoco lo hemos podido demostrar de una manera muy evidente, pero que podría estar contribuyendo efectivamente a reducir la muerte materna. Las casas maternas han de alguna manera disminuido la barrera cultural, ¿no?, porque se han implementado muchas veces, no todas, ¿no? Nos contaba la investigadora que estuvo a cargo de este trabajo, María Rosa Garete, que está con nosotros, que se encontraron algunas casas maternas, por ejemplo, con cocina a gas, ¿no? Entonces, que esto era un problema para algunas usuarias que nunca se habían usado esto, pero en otras casas sí se ha tratado de mantener, digamos, las costumbres de la población a la que tienen. Los gobiernos locales son actores claves para la sostenibilidad, pero aquellas donde no han estado involucrados los gobiernos locales, no ha habido una, digamos, coordinación ni una difusión de cómo podrían participar. Nosotros recordemos que hace un par de años se promovieron la construcción de casas maternas a través de los núcleos ejecutores, y hubo una proliferación importante de casas maternas, y no se guardaron, digamos, no se cumplieron muchas veces con las normas de
coordinar con la población ni con los gobiernos locales para la construcción de estas casas maternas. La participación efectiva de la comunidad no es homogénea, reitero lo que estaba diciendo anteriormente. No hay mucho conocimiento de cuál es la función de los comités de gestión en los cuales ellos deben participar. Otro problema, que creo que lo vemos en todas las intervenciones del Estado, es la alta rotación del personal, que aquel que haya podido ser sensibilizado en el tema de interculturalidad rota y nuevamente se quiebra el vínculo con la población, ¿no? Y se evidenció que había escaso o nulo presupuesto para enfrentar el tema de la alimentación de la gestante y sus acompañantes, ¿no? Acá vemos una casa materna con una gestante. ¿Qué dice la población? ¿No? Perdón, esto es lo que dice nuevamente un poco lo que en palabras de los proveedores de salud, ¿no? Que es una buena estrategia, que debe funcionar bajo la gestión de los gobiernos locales, que el personal de salud no tiene tiempo para hacerse cargo de la casa materna. El principal problema que reconocen es el de la alimentación. También mencionan que han disminuido el número de usuarias porque las carreteras han mejorado de tal manera que ya la brecha que había para acercarse al establecimiento de salud se ha reducido. Y falta difusión de la existencia de las casas maternas en la población. ¿Por qué las gestantes no van a las casas maternas, no? Hay una percepción por parte de ellos de que permanecen mucho tiempo en las casas maternas. La alimentación no está asegurada. Ellos consideran que el costo de traslado es importante, creo que corrobora lo que mencionaba Mario, ¿no? Hay un proceso de adecuación cultural incompleto, y acá mencionaban, por ejemplo, existe lo de la casa, de repente la sala de parto, pero todo lo demás, o sea, se respetan las costumbres de repente durante el parto, durante el trabajo de parto y el parto. Y termina el parto y se olvida uno de la adecuación cultural de la mujer. O sea, se le da de alta, se tiene que regresar a su comunidad, el periodo que ellas están acostumbradas a no moverse, a que no le dé el aire, nada de eso se tiene contemplado, ¿no? Hay una falta de respeto a las costumbres del lugar, hay mucha presión y desinformación. Mencionaban algunas mujeres que prácticamente las tenían como vigiladas y que no las dejaban salir a pesar de que querían regresarse a sus sitios, a sus casas. Quisiera leerles algunos testimonios de algunas de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ellas me decían que sienten la sensación de que permanecen mucho tiempo, 1 mes, 2 semanas, 3 semanas, es mucho para gente que tiene niños, ¿no? O que dejan a sus animales, a su esposo. Normalmente el esposo baja, las deja en la casa, se regresa y baja los fines de semana o cuando puede a visitarla, ¿no? Para quedarme depende de mi esposo. Mi hijito también no puede dejar mucho tiempo el colegio. Mi mamá no tengo, mi papá también es viejito y mis hermanitos menores no van a poder cuidarlos. Hemos dejado llorando, pues más o menos me dijo el personal de salud que voy a quedar 4 días. Me parece más largo tiempo ya. Pero también hay otra cosa que a nosotros nos sorprendió cuando nos presentaron los resultados, y es la sensación de soledad que tienen las gestantes cuando se quedan en la casa materna. Porque muchas veces están solas, el personal de salud va un ratito, las mira y se regresa, ¿no? Bien nomás, bien estoy, aparte bien atendida por los médicos, pero me siento solita, a veces un poco triste. Estamos encerradas en 4 paredes. A veces salimos a tomar solcito, pero siempre es triste, debe ser un poco más alegre la casa materna, que haya algo para entretenernos. O sea, ellas están allí, permanecen 3, 4 semanas, no, a pesar de que se ha previsto que reciban una serie de capacitaciones, que reciban orientación, consejería, estas actividades no se están brindando porque no se ha previsto personal para ello. Muy bien, con respecto al estudio de costos, que era el segundo objetivo de
investigación. Se recolectó la información en 10 casas maternas, 7 de Sierra y 3 de Selva. No se encontró información consistente, como les adelanté, en los cuadernos de registros. A veces registraban, a veces no. En algunas casas ni siquiera existía este cuaderno, ¿no? La permanencia promedio mensual más larga se observa en el Cusco. La información se tuvo que recolectar a través de entrevistas, ¿no? Algunas mujeres, bueno, reconstruyen un poco de lo que referían habían gastado o habían traído. Lo que cubre normalmente el establecimiento de salud es el gasto de combustible y los servicios, ¿no? En algunos casos material de limpieza. No hay previsto el mantenimiento de las casas de espera, y con esta información se hizo la siguiente reconstrucción. Tenemos cuando la mujer gestante, de repente mencionar antes que aquí se ha considerado en promedio la gestante con la unidad familiar que se queda con la gestante durante la permanencia en la casa materna. Puede considerar la pareja, puede considerar los hijos, y se ha hecho un promedio. En promedio, en la sierra, cuando se usa un restaurante, son 27 soles 80 por día de alimentación. Y cuando es en la casa, cuando se preparan los alimentos en la casa materna, es decir, se compran solamente digamos insumos del lugar, esto baja a 17 soles con 33. Si nosotros hacemos un ejercicio, por ejemplo, de multiplicar lo que se observó en una casa materna, me parece que fue en Pinchos, si yo calculo que una casa materna, por ejemplo, tiene 7 gestantes al mes, multiplicado por los días promedio que tienen de permanencia, el funcionamiento de una casa materna con alimentación en un restaurante sería de 2.433 soles, o si se preparan los alimentos sería de 1.700 soles mensuales, que si uno piensa es nada para el presupuesto público, ¿no? Dar 2.000 o 1.500 soles por mes para una casa materna que asegura la alimentación de las gestantes es una inversión bastante baja. Hemos considerado también el gasto del pasaje, porque fue algo que mencionaron muy fuertemente las mujeres, ¿no? Y vean ustedes más o menos el costo promedio de, lo ven, no tengo una fecha aquí, acá, este es el gasto promedio en transporte que nosotros consideramos importante definir, porque creemos que son gastos que pueden ser trasladados a los programas gracias, que pueden ser trasladados a los programas que se vienen implementando desde el sector público. En la selva los gastos son mayores, tanto el de traslado como la alimentación, 46 soles en caso de que use un restaurante y 22 soles en promedio cuando se cocina en la casa materna. Y vemos los otros costos que se refieren al mantenimiento de las casas maternas. El costo más importante, más significativo, es el de la alimentación. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para asegurar la sostenibilidad? Bueno, primero una decisión política, ¿no?, de que esto forme parte, que sea incorporado como tal dentro de las estrategias que se vienen desarrollando. Esto ha quedado un poco a la deriva y a la voluntad de las autoridades locales o de los gobiernos regionales. Es necesario aclarar un marco normativo, o sea, el documento técnico que se tiene actualmente no es suficiente, porque esto hace que justamente no se pueda ligar a algún presupuesto si no se define bien a qué sector pertenece. Es necesaria una participación multisectorial. Lo que nos comentaban los investigadores es que cuando hay una participación activa del gobierno local o de la comunidad, la casa materna se sostiene. Se han encontrado muchas casas maternas sin gestantes al momento que se hizo el trabajo, o algunas ya estaban prácticamente cerradas. El financiamiento debe ser cubierto por el sector público, ¿no? La capacidad de gestión, se requiere mejorar las competencias, ¿no?, del
de las capacidades de los gobiernos locales y de los proveedores que se tienen que hacer cargo de estas casas. ¿Cuáles son las conclusiones? Muy rápidamente, creo que ya las hemos ido adelantando, ¿no? Es necesario asegurar la sostenibilidad de las casas de espera. El tema político es importante, como ya lo mencioné. La mayoría de las casas de espera tienen problemas de financiamiento y tenemos que ligarlos ya sea al presupuesto por resultado, ya sea al CIS, ya sea al plan de incentivos municipales. Pero alguien tiene que cubrir este financiamiento. En este momento está siendo cubierto por el gasto de bolsillo de las gestantes. Por otro lado, no tenemos evidencias, o sea, si no existe la información de que las gestantes que han estado ahí finalmente han terminado con un parto institucional y finalmente eso ha contribuido a reducir la muerte materna, eso pasa porque exista un sistema de registro, ¿no? Y bueno, ya sabemos que los proveedores están saturados de formularios, pero tiene que haber, se planteaba que de repente podría haber un registro que se consolide cada 6 meses, pero que dé cuenta del funcionamiento de la casa materna, porque también es importante, bueno, decir, esta casa materna se utiliza y esta no. En todo caso, si hay una baja población de gestantes que acuden a los establecimientos, probablemente no tenga mucho sentido sostenerla, ¿no? Pero la información, como les menciono, fue muy, muy precaria al momento, y se ha propuesto una ficha que sea mucho más funcional. Uno de los problemas también que mencionaban todas las gestantes es la permanencia en el tiempo de espera muy largo, y esto pasaba porque muchas veces los proveedores de salud, ni bien se acercaba la gestante a las 30 y tantas semanas de gestación, la capturaban para que se quedara en la casa materna. ¿Por qué? Porque no tenían mucha certeza en relación a la fecha probable de parto, y esto pasa porque haya mejores definiciones de la fecha probable de parto en el control prenatal, lo que podría solucionarse rápidamente, probablemente con una ecografía en el primer trimestre como parte de las prestaciones que se tienen que dar. Entonces esto tendría, digamos, un impacto directo sobre una mayor certeza y menor permanencia en el tema de la casa materna, ¿no? Hay que garantizar la alimentación, hay que vincular esto a tanto la alimentación y el tema de movilidad al CIS. El CIS cubre todo lo que es traslado desde que la gestante entra al sistema, desde que llega al establecimiento. Todo lo que corre del establecimiento para afuera es gasto de bolsillo, y esto sería también muy sencillo de poder, digamos, eliminar esta barrera que está siendo, sobre todo en la selva, muy fuerte para el acceso a los establecimientos de salud. Es necesario contratar a una persona para que se haga cargo de la casa materna. Este es un espacio que está siendo una oportunidad perdida. Las gestantes podrían allí recibir una serie de orientaciones con respecto al cuidado del recién nacido, a planificación familiar, a todo el esquema de vacunas, en fin, y no se está cumpliendo estas actividades, ¿no? Algo que se encontró interesante fue el hospedaje familiar. En algunas zonas donde había, digamos, donde no había casa materna, o donde, digamos, donde hubiese pocas gestantes, podría funcionar esta estrategia, ¿no? Una casa familiar donde se alquila una habitación, y esto tiene varias ventajas, porque evita los gastos de mantenimiento, suple de alguna manera esta sensación de abandono o de soledad que pueden tener las gestantes que están allí, asegura alguna alimentación y también significaría un ingreso para algunas familias en las zonas donde estamos trabajando. Finalmente, hay que seguir trabajando el tema de interculturalidad con los proveedores de salud, sigue siendo eso una barrera importante. Hay que evaluar individualmente cada una de estas casas maternas, ¿no? Y utilizar, ver cuál es la herramienta más adecuada, si de repente el hospedaje materno o las casas maternas. Hay que difundir la existencia de las casas maternas. Difundir también el documento técnico que se tiene, porque prácticamente es desconocido el documento técnico de casas maternas que elaboró el Ministerio de Salud, y poner en práctica el piloto que se recomendó para el registro de las
Gracias.